Bienvenidos amigos, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a ver cómo poder resolver un triángulo oblicuángulo aplicando la ley de los senos. En el caso número 2. Si el video les resulta útil, yo los invito a que visiten el canal y si les agrada, que se suscriban, que compartan y que comenten. Iniciemos. Triángulo oblicuángulo. Un triángulo oblicuángulo es aquel que no tiene ningún ángulo recto, es decir, ningún ángulo que mida 90 grados, por lo que no se puede resolver directamente ni utilizando el teorema de Pitágoras ni usando razones trigonométricas, como se realiza en los triángulos rectángulos. El triángulo oblicuángulo se resuelve por leyes, cada una de ellas tiene un nombre, que es la ley de senos, la ley de cosenos y la ley de tangentes, así como aplicando una de las propiedades de los triángulos que establece que la suma de todos los ángulos internos en cualquier triángulo siempre nos dará 180 grados. En la siguiente imagen vemos un triángulo oblicuángulo. Como podemos ver, es una figura geométrica compuesta de 3 lados y de 3 ángulos. En ella, ninguno de los ángulos mide 90 grados, es decir, ningún ángulo es recto. O bien, los ángulos son agudos, lo cual significa que tienen un valor menor de 90 grados. Alguno de ellos puede ser obtuso, lo que significa que el ángulo es mayor de 90 pero menor de 180. Es costumbre asignar a cada uno de los ángulos una letra mayúscula. Veamos, si a este ángulo le asignamos la letra A, el ángulo que se encuentra a un lado pues le vamos a asignar la letra B, y el ángulo que se encuentra en la parte superior le asignamos la letra C. Una vez que a cada uno de los ángulos le hemos asignado una letra, ahora a cada lado también le vamos a asignar una letra, de tal manera que vamos a relacionar cada uno de los ángulos con su lado opuesto. Veamos, si este ángulo le hemos llamado ángulo A, el lado que se encuentra justamente enfrente de él, es decir, todo este lado, es el lado opuesto al ángulo A. Por lo tanto, a este lado le vamos a asignar la letra minúscula A. De esta manera vamos a mantener una relación entre el ángulo con su lado opuesto. Generalmente a los lados les asignamos la misma letra que el ángulo, pero en minúscula. Ahora, si este es el ángulo B, el lado que se encuentra justamente enfrente del ángulo B, es decir, todo este lado, pues este lado le vamos a llamar lado opuesto al ángulo B, y por lo tanto le vamos a asignar la letra B minúscula. Y de igual manera, si este es el ángulo C, el lado que se encuentra justamente enfrente del ángulo, que viene siendo todo este lado, será el lado opuesto al ángulo C, y por lo tanto a este lado le vamos a asignar la letra C minúscula. Es muy importante al momento de resolver un triángulo asignar una letra mayúscula a cada uno de los ángulos y una letra minúscula a cada uno de los lados. Esto con el objeto de poder diferenciar tanto ángulos como lados. Por lo tanto, debemos recordar que las letras minúsculas A, B y C corresponden a cada uno de los lados del triángulo, mientras que las letras mayúsculas A, B y C corresponden a los ángulos interiores del triángulo. Para poder resolver triángulos oblicuángulos, contamos con 3 leyes, que es la ley de los senos, la ley de los cosenos y la ley de las tangentes. En este caso vamos a trabajar con la primera ley llamada ley de senos.
cuya igualdad la expresamos a través de tres razones. En cada una de estas razones siempre se está relacionando el ángulo con su lado opuesto. De esta manera, en la primera razón tenemos el ángulo A relacionado con su lado opuesto A minúscula. En la segunda razón tenemos el ángulo B relacionado con su lado opuesto B minúscula. Y en la tercera razón tenemos el ángulo C relacionado con su lado opuesto C minúscula. Por lo tanto, esta igualdad compuesta de tres razones es la que vamos a utilizar para resolver triángulos oblicuángulos, y en este video vamos a trabajar el caso número 2. Vamos a ver entonces el caso número 2. El caso número 2 es cuando se conocen dos ángulos y un lado. Veamos entonces cuál es el procedimiento a aplicar para la solución de un triángulo oblicuángulo. Vamos a ver el procedimiento para resolver un triángulo oblicuángulo. Tenemos entonces lo siguiente: solucionar el siguiente triángulo oblicuángulo aplicando la ley de los senos si se conocen los siguientes datos o elementos. Conocemos el ángulo A con una abertura de 102 grados 39 minutos. Conocemos también el ángulo B con una abertura de 22 grados 40 minutos. Conocemos el lado C con una medida de 58 metros. Por lo tanto, tenemos la imagen del siguiente triángulo, un triángulo oblicuángulo, en donde ninguno de los ángulos mide 90 grados. De este ángulo conocemos el ángulo A, que se encuentra en la parte superior y que tiene una medida de 102 grados 39 minutos. También conocemos el ángulo B, que lo tenemos ubicado en la parte inferior izquierda con una abertura de 22 grados 40 minutos. Al mismo tiempo conocemos el lado C, que es el lado que se encuentra entre los dos ángulos y que tiene una medida de 58 metros. Generalmente, al momento de resolver un triángulo, conocemos tres elementos. En este caso conocemos el ángulo A, el ángulo B y el lado C. Los otros tres elementos faltantes son los elementos desconocidos. Por lo tanto, en este triángulo no conocemos el valor del ángulo C. Tampoco conocemos el valor de este lado llamado lado A, y que es el lado opuesto al ángulo A, mientras el ángulo C es el ángulo opuesto al lado C. De igual manera, el elemento desconocido pues viene siendo el lado B. Por lo tanto, debemos de encontrar el valor de este lado llamado A, la medida de este lado llamado B y la abertura de este ángulo al cual se le ha asignado la letra C. Por lo tanto, vamos a comenzar por obtener el valor de este ángulo. Anotamos entonces determinar el valor del ángulo C. Este ángulo es el que vamos a encontrar. Para ello vamos a aplicar precisamente una de las propiedades de los triángulos. Esta propiedad nos indica que en todos los triángulos la suma de los tres ángulos interiores siempre nos da un total de 180 grados. Por lo tanto, lo que podemos hacer aquí para encontrar el ángulo C es lo siguiente. Si conocemos dos ángulos, que en este caso es el ángulo A y el ángulo B, lo que podemos hacer es a 180 grados le vamos a restar, le vamos a quitar el ángulo A y el ángulo B. Lo que obtengamos de esta diferencia va a darnos por resultado el valor del tercer ángulo, y que en este caso el ángulo que nos falta es el ángulo C. Aplicamos entonces aquí la propiedad. Realizando la operación tendremos lo siguiente: ángulo C es igual a 180 grados menos el ángulo A, que tiene una abertura de 102 grados 39 minutos, y menos el ángulo B, que tiene una abertura de 22 grados 40 minutos. Por lo tanto, efectuando
estas operaciones en la calculadora, tendremos lo siguiente. En la calculadora lo primero es capturar el valor de 180 grados. Enseguida restamos el ángulo de 102 grados y ahora capturamos los minutos, 39 minutos. Una vez que tenemos el ángulo A, enseguida restamos el ángulo B con una abertura de 22 grados, 40 minutos. Enseguida accionamos el botón de igual para obtener el resultado. Por lo que el ángulo C vemos ahora que tiene una abertura de 54 grados 41 minutos. Entonces anotamos como resultado el ángulo C con abertura de 54 grados 41 minutos. De esta manera hemos encontrado ya el tercer ángulo que nos hacía falta. Y entonces hasta aquí ya tenemos el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Vamos a continuar entonces con la solución del triángulo. Hasta este momento tenemos ya algunos elementos totalmente definidos. Revisemos. Conocemos ya el valor del ángulo A, que tiene una abertura de 102 grados 39 minutos. Conocemos también el ángulo B con una abertura de 22 grados 40 minutos. De igual manera conocemos el ángulo C con una abertura de 54 grados 41 minutos y el lado C con una medida de 58 metros. Por lo tanto, tenemos hasta ahorita 4 elementos y nos faltan encontrar 2 elementos más. En este triángulo podemos darnos cuenta que los elementos que nos hace falta determinar es la medida del lado A y también la medida del lado B. Conocemos para ello los 3 ángulos, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Por lo tanto, vamos a utilizar la ley de los senos. Recordemos que la ley de los senos es una igualdad que se compone de 3 razones. En la razón número 1 estamos relacionando el ángulo A con su lado opuesto A. En la razón número 2 estamos relacionando el ángulo B con su lado opuesto B. Y en la razón número 3 estamos relacionando el ángulo C con su lado opuesto C. Debemos de revisar en esta igualdad cuáles elementos ya son datos conocidos. Veamos. Para la primera razón, en la parte superior nos pide el valor del lado A. Vemos en el triángulo que el lado A es un valor desconocido. Por lo tanto, señalamos que este lado aún no conocemos su medida. En la parte inferior de esta misma razón nos pide el valor del ángulo A. Y el ángulo A sí es un valor conocido, pues tiene una abertura de 102 grados 39 minutos. Por lo tanto, dicho ángulo sí está ya establecido. Para la segunda razón, en el numerador nos pide la medida del lado B. Podemos ver en nuestro triángulo que el lado B es un lado todavía no determinado. Por lo tanto, este dato aún no lo tenemos. En la parte inferior nos pide el ángulo B. El ángulo B ya lo conocemos, pues tiene una abertura de 22 grados 40 minutos. Por lo tanto, este lado sí es también ya conocido. Para la tercera razón, nos pide en el numerador la medida del lado C, valor que ya conocemos y que tiene una medida de 58 metros. En la parte inferior nos pide el valor del ángulo C, dato que también es conocido, con una abertura de 54 grados 41 minutos. Podemos observar en esta igualdad que la relación que está completa es la de C, del ángulo C con el lado C. Por lo tanto, ahora podemos encontrar el valor del lado A o el valor del lado B.
Para esto vamos a combinar la razón que está completa, que viene siendo la de C, con alguna de estas dos, dependiendo si queremos encontrar primero el lado A o el lado B. En este caso vamos a encontrar primero el valor del lado A. Por lo tanto, de acuerdo a los datos que se conocen hasta este momento, lo más conveniente será encontrar entonces el valor del lado A. Para ello vamos a combinar entonces estas siguientes razones. Vamos a combinar la razón A con la razón C, tal y como lo tenemos en la parte superior. De esta igualación conocemos algunos elementos. Veamos. El valor de A no lo conocemos y por lo tanto lo dejamos como letra. En la parte inferior nos pide el seno del ángulo A, ángulo cuyo valor es de 102 grados 39 minutos. En la segunda relación, en la parte superior nos pide la medida del lado C, dato que sí es conocido, pues tiene una medida de 58. Mientras que en la parte inferior nos pide la medida del ángulo C, también es un dato conocido, con un valor de 54 grados 41 minutos. Una vez reemplazados los valores conocidos en las razones, vamos ahora a efectuar multiplicación de forma diagonal. Esto significa que debemos de multiplicar A por seno de 54 grados 41 minutos. Por lo tanto, vamos a efectuar esta multiplicación de forma diagonal. En el sentido contrario, también vamos a multiplicar en diagonal 58 metros por el seno de 102 grados 39 minutos. Por lo tanto, efectuando las dos multiplicaciones de forma diagonal, vamos a pasar de una igualdad compuesta de dos razones a una igualdad de manera lineal. De esta manera, del lado izquierdo nos queda la multiplicación de A por el seno de 54 grados 41 minutos. Enseguida anotamos la igualdad y del lado derecho nos queda la multiplicación de 58 metros por el seno de 102 grados 39 minutos. Para poder encontrar la medida del lado A debemos despejar la letra, y en este caso la letra se encuentra multiplicando al seno del ángulo. Por lo tanto, debemos de retirar el seno de 54 grados 41 minutos y este ángulo pasarlo al lado contrario. En este caso, como el seno del ángulo multiplica a la letra A, lo que vamos a hacer es pasar el ángulo realizando la operación contraria, es decir, que el seno del ángulo pasará dividiendo. Efectuando entonces este movimiento nos va a quedar la igualdad como A es igual a 58 metros que multiplica al seno de 102 grados 39 minutos. Todo esto va a quedar dividido entre el seno de 54 grados 41 minutos. Anteriormente encontramos el lado A despejando dicha letra. Encontramos que A es igual a la multiplicación de 58 metros por el seno de 102 grados 39 minutos. Todo esto dividido entre el seno de 54 grados 41 minutos. Para poder encontrar la razón del ángulo de 102 y la razón del ángulo de 54, vamos ahora a utilizar la calculadora científica, recordando que la razón que estamos utilizando pues viene siendo la razón seno. Veamos entonces. Lo primero es accionar precisamente la razón de seno. Enseguida vamos a capturar el ángulo, que en este caso es 102 grados, y a continuación 39 minutos. Teniendo el ángulo, cerramos el paréntesis y enseguida el botón igual, obteniendo como resultado 0.97572. Borramos y ahora vamos a obtener el seno del ángulo de 54. De razón seno, enseguida el ángulo 54 grados 41
minutos, cerramos el paréntesis y el botón de igual, obteniendo entonces como resultado 0.81596. Estos resultados que nos ha dado la calculadora los llevamos entonces a la igualdad y tenemos que A es igual a la multiplicación de 58 metros por .9757, todo esto dividido entre .8159. Recordemos que estos dos números decimales fueron los resultados que nos dio la calculadora al obtener el seno de ambos ángulos. Para obtener el valor del lado A, enseguida vamos a multiplicar estos dos números y lo que nos da lo vamos a dividir entre 0.8159. Obtenemos entonces que A es igual a 56.590 dividido entre 0.8159. Finalmente, para encontrar el valor del lado A, basta con dividir ambos números, de donde vamos a obtener que A es igual a 69.35 metros. Hasta aquí ya tenemos conocidos los tres ángulos, dos lados, nos falta conocer solamente un lado más, y el lado que nos falta conocer entonces es el lado B. Entonces, como tercer paso, y de acuerdo a los datos que se conocen, lo más conveniente es determinar el valor del lado B. Y para ello vamos a utilizar la ley de los senos. Recordemos que la ley de los senos es una igualdad entre tres razones: la razón A, la razón B y la razón C. En cada una de las razones estamos relacionando el ángulo con su lado opuesto. De estas tres razones, dos de ellas ya se encuentran completas, es decir, que se conoce tanto el lado opuesto como el ángulo. ¿Cuáles son las razones completas? Pues son la razón de A y la razón de C. La única razón incompleta es la del medio, la razón de B, porque en ella desconocemos el valor del lado B, aunque conocemos el valor del ángulo B. Por lo tanto, para poder encontrar el valor del lado B, podemos hacerlo de dos formas diferentes. Una de ellas es combinando la razón de A con la razón de B. La otra forma es combinando la razón de B con la razón de C. Lo hagamos de una forma o de otra forma, vamos a obtener el mismo resultado. En este caso vamos a relacionar la razón A con la razón B. Por lo tanto, anotamos A es a seno del ángulo A, como B es a seno del ángulo B. En esta igualdad vamos a sustituir los valores conocidos. Por lo tanto, tenemos que 69.35 es al seno del ángulo de 102 grados 39 minutos. Esto es igual al lado B, valor desconocido, entre el seno de 22 grados 40 minutos. Para poder encontrar el valor del lado B, vamos a realizar una multiplicación en diagonal, multiplicando primeramente 69.35 por el seno de 22 grados 40 minutos. Posteriormente vamos a multiplicar en la otra dirección B por el seno de 102 grados 39 minutos, para que de esta manera, de una igualdad entre dos razones, nos quede una igualdad lineal. Por lo tanto, efectuando estas dos multiplicaciones de manera diagonal, nos queda lo siguiente: 69.35 metros multiplica al seno de 22 grados 40 minutos. Del lado contrario tenemos la multiplicación de B por el seno de 102 grados 39 minutos. Continuemos para que en el siguiente paso obtengamos el valor del lado B. Hasta este momento los datos que ya están perfectamente definidos son los siguientes.
Conocemos entonces el valor del ángulo A, que tiene una abertura de 102 grados 39 minutos 36 segundos. Conocemos el ángulo B, 22:40. Conocemos el ángulo C, también el lado C y el lado A. Ahora vamos a encontrar el valor del lado B. Recordemos que en el paso anterior obtuvimos esta igualdad. Para poder obtener el valor del lado B, debemos de despejar la letra, y para ello el seno de 102 grados 39 minutos se encuentra multiplicando a dicha letra. Por lo que debemos de hacer es precisamente pasar el seno de 102 grados 39 minutos, pasarlo al lado contrario, efectuando la operación contraria. Esto significa que si el seno de 102 grados 39 minutos está multiplicando al lado B, pasará al lado contrario dividiendo. Por lo tanto, efectuando este despeje tendremos 69.35 que multiplica al seno de 22 grados 40 minutos dividido entre seno de 102 grados 39 minutos, y todo esto es igual al lado B. Para poder encontrar el valor del lado B, ahora tendremos que obtener el seno del ángulo de arriba y el seno del ángulo de abajo. Esto lo vamos a hacer utilizando la calculadora, recordando que la razón que estamos utilizando es la razón de seno. Veamos entonces que primero debemos de accionar el botón con la razón de seno. Enseguida capturar el ángulo 22 grados 40 minutos. Una vez que tenemos el ángulo, cerramos el paréntesis y enseguida accionamos el botón de igual, obteniendo 0.38536. Borramos la calculadora para ahora obtener el seno de 102 grados. Entonces, primero razón seno, enseguida el ángulo 102 grados, a continuación los minutos 39 minutos, cerramos el paréntesis y por último el botón de igual, obteniendo entonces 0.97572. Una vez que hemos obtenido las dos razones utilizando la calculadora, llevamos estos resultados a la igualdad. Entonces la igualdad nos va a quedar como 69.35 multiplicado por 0.3856 y todo esto dividido entre 0.9757, que fue el último resultado que nos dio la calculadora. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar estas dos cantidades y lo que nos dé la multiplicación enseguida lo vamos a dividir entre 0.9757. Por lo tanto, al multiplicar nos va a quedar que 27.41 es igual a B. De esta manera llegamos al final del video. Espero que te haya servido para saber cómo poder resolver un triángulo oblicuo utilizando la ley de los senos y utilizando el segundo caso. Una vez más te invito a que visites el canal y que si te agrada te suscribas. Soy Javier Iván y esto es Videomate. Te espero en el próximo video. Bye.